Hola muchachos, bienvenidos a sus clases de CETEC en línea de la asignatura de matemáticas. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra lección número 4, la cual vamos a seguir hablando de los aspectos de geometría clásica y de trigonometría. Pues bien, en esta clase vamos a saber calcular áreas, perímetros, volumen y obviamente los valores numéricos que hay en el aspecto de los catetos. ¿Qué quiere decir con esto? Que al final de esta lección vamos a conocer lo que es el teorema de Pitágoras y obviamente lo vamos a hacer por medio de ejercicios prácticos. Bien, para iniciar nuestra clase de hoy necesitamos saber cómo es la clasificación de las figuras geométricas. Y esta clasificación de las figuras geométricas va a ir dependiendo del número de lados que tiene cada figura geométrica. Por ejemplo, el punto y la línea recta no son como tales figuras geométricas porque carecen de dimensiones. En el caso de la línea recta solamente va para un sentido y en el caso del punto pues solamente es una representación de algo en el espacio. Por lo tanto, las figuras geométricas se van a representar a partir de los tres lados, como figura base o figura inicial de todas ellas, ¿no? Y estas figuras que tienen tres lados se les van a llamar triángulos. Tenemos, de acuerdo al teorema de Pitágoras, tres tipos de triángulo, pero de acuerdo a otros teoremas son 7. En esta ocasión nada más vamos a estar analizando estos tres, que son el equilátero, el isósceles y el escaleno. Como te podrás dar cuenta, cada uno tiene diferente forma. El equilátero tiene todos sus lados iguales, el isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente, y en el escaleno todos sus lados son diferentes, no hay ninguno igual. Y de hecho el escaleno lo vemos como si fuera obviamente una escalerita, ¿no? O una rampa, por eso viene su nombre de ahí. Bueno, la siguiente clasificación de las figuras son los de 4 lados, que son los cuadriláteros. Y en ellos entran, por ejemplo, el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el trapezoide, el paralelepípedo también. Porque al final de cuentas aquí no importa tanto quiénes tengan o no los lados iguales, sino que simplemente tienen 4 lados en su estructura. Y bueno, vienen figuras complejas que ya son a partir de los 5 lados. Por ejemplo, los pentágonos, que podemos ver, visualizarlos aquí, no necesariamente va a ser el más común, que es el primero que vemos aquí. O sea, un pentágono es una figura de 5 lados, no importa la forma que tenga, pero solamente tiene que cumplir ese aspecto o esa característica, que debe de tener 5 lados, al igual que los hexágonos. Los hexágonos, por lo general es el que estamos manejando, o al momento de escuchar hexágono ubicamos este que tenemos aquí. Sin embargo, existen otros tipos de hexágonos y tienen que cumplir esa condición, que deben de tener tantos números tenga dependiendo su nombre. Hay heptágonos, octágonos, nonágonos, decágonos y obviamente son de 7, 8, 9 y 10 lados respectivamente. A ver, entonces, esa es la forma en cómo se van a estar clasificando las figuras geométricas. Por lo tanto, una vez ya teniendo eso establecido, vamos a conocer el concepto de lo que es perímetro, área y volumen. Y bueno, para más fácil, vamos a ubicarnos en la imagen. El perímetro es todo el contorno que tiene una figura y se va a medir en unidades lineales, o sea, vamos a medir lo que es todo el segmento de la línea negra y eso nos va a dar el valor numérico del perímetro. Unidades lineales quiere decir que solamente van a ser unidades con grado 1. Volvemos a hacer uso del álgebra y solamente van a ser unidades de dimensión con un exponente de grado 1. En el área, ahí es donde vamos a nosotros a definir lo que es la superficie de una figura. No tanto el contorno, sino toda la superficie. Y esa medida va a estar dada o va a estar representada en unidades cuadradas. Y tienen que ser obviamente unidades de longitud, por ejemplo, centímetro cuadrado, yarda cuadrada, pie cuadrado, etcétera, etcétera. Tienen que ser medidas de longitud.
Y bueno, el volumen es un poco más complejo. Como te podrás dar cuenta, el volumen ya abarca lo que ahora sí son 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Y en este caso, las unidades que van a estar representando el volumen van a ser unidades cúbicas o también de capacidad. Unidades cúbicas obviamente de longitud van a ser el centímetro, metro, kilómetro, yarda, pulgada, pero todas elevadas a la tercera potencia o también llamadas al cubo. Pero aquí el detalle es que también el volumen necesita de medidas de capacidad, por ejemplo mililitro, centilitro, decalitro, litro, porque al final de cuentas un volumen es un espacio o puede adaptar la forma de un recipiente. Un ejemplo es nuestros vasos de agua. Sé que no son un cubo como tal, pero están en el agua que viertes, pues, o en un vaso, perdón, que viertes pues algún líquido, ¿no? Pero si te das cuenta, en tu vaso tienes tanto una base como una altura y una anchura donde puede entrar cualquier tipo de fluido, en este caso, o simplemente tener medidas de longitud, como una pecera. Entonces, esas son las 3 características de estos 3 elementos. Ajá. Porque es muy importante saberlo. Porque a lo mejor tú, vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo, a lo mejor a ti te gustan precisamente las peceras, ¿no? O tener pececitos en casa. Entonces necesitas de, no sé, digamos de un espacio, porque al final de cuentas son animalitos y necesitan estar cómodos aunque tú los domestiques. Entonces para que ellos estén cómodos necesitan su hábitat lo más real posible a su naturaleza. Y dentro de esos cuidados necesitas ambientar lo que es una pecera y necesitas saber de qué volumen puedes tenerla de acuerdo a las necesidades que tengas tú de tu mascota. En el caso del perímetro y el área es muy sencillo. Si nosotros en algún dado caso nos compramos un terreno o una casa, necesitamos establecer esas medidas y saber qué tan larga o cómo vamos a poder construir dentro de ese terreno o qué modificaciones podemos hacerle a una casa. O incluso hasta se puede construir dentro de una casa, pero para eso necesitamos de los valores que tenga el perímetro y el área. Ajá. O incluso, ¿no? Que se da mucho ahora, que son las llamadas herencias. Ajá. Donde los papis compran una casa y se la reparten en forma proporcional a los hijos o a la familia, qué sé yo. Pero necesitan saber en el contrato de la vivienda el perímetro y el área que tiene. Sobre todo el área. ¿Okay? Entonces, esas son las aplicaciones que tenemos al menos de este tema y de la geometría y la trigonometría dentro de nuestra vida cotidiana. Y pues bien, estas fórmulas son algunas, porque son muchas figuras geométricas, entonces yo aquí te menciono las más ocupadas, las más comunes de este lado, del lado izquierdo de la pantalla. Con este recuadro azul tenemos la representación de lo que son las fórmulas de perímetro y área. Ahora, el perímetro por lo general van a ser sumas de todos los lados. Por lo general, porque por ejemplo, cuando estamos hablando del cuadrado, de acuerdo a las leyes algebraicas, podemos reducir la expresión. En vez de estar multiplicando, en este caso sumando lado más lado más lado más lado, lo reducimos a una parte y que 4 veces el lado me va a dar el perímetro de ese cuadrado. En el caso del rectángulo, tiene 2 productos y una suma. ¿Por qué? Porque son 2 lados que son iguales entre sí, pero que son diferentes en otros, y viceversa, ¿no? En este caso, por ejemplo, 2 veces A es el lado, es lo mismo, porque si no, entonces tendrías otra figura totalmente diferente. Ajá, y también de B. Por lo tanto, como tienes tanto A en izquierda y derecha, por eso pones 2A, porque sigue siendo el mismo valor numérico. Y en el caso de arriba y abajo, es B, por la misma razón. Ahora, la figura perfecta con la que derivan todas las demás es el círculo. Sin embargo, el círculo, hay una gran diferencia entre geometría clásica y trigonometría y geometría analítica, porque en trigonometría y geometría clásica lo vamos a estudiar como figura geométrica, mientras tanto que en geometría analítica se va a estudiar al círculo
no como círculo, sino como una circunferencia. Entonces es muy diferente el concepto de círculo a circunferencia. Que tenga la misma forma, sí, pero es muy diferente. Y en el caso del círculo, ahí sí se lo podemos sacar áreas, perímetros y volúmenes. Bueno, volumen no tanto, sería como de una esfera, pero obviamente va a ser mucho más sencillo que calcular un área bajo la curva dentro de un círculo. Entonces, el perímetro del círculo lo vamos a determinar por medio del diámetro, que el diámetro va a ser igual al 2 veces el radio, porque el radio es la mitad del centro hacia cualquier dirección del círculo, y el diámetro sí abarca de un espacio del círculo a otro. Ajá. Entonces ese es muy diferente. Entonces esta D grandota o esta D mayúscula es igual al diámetro, y para determinarlo es igual a perímetro es igual a diámetro por pi. ¿Ok? Y bueno, en el rombo tenemos ahí en la figura, tenemos lo que se llama diagonal mayor y diagonal menor, que es D mayúscula y D minúscula respectivamente. Ajá. Y tenemos nuestro lado. Al final de cuentas sigue siendo un cuadrilátero, y técnicamente es la misma fórmula que tenemos en el cuadrado, salvo para no confundirlo, aquí pusieron L y A, pero es el mismo teorema. Y en el caso de los polígonos complejos, que son a partir del pentágono, vamos a tomar en consideración que la información que nos brinden para calcular áreas y perímetros va a tener una adición que es muy parecida al radio, que es el llamado apotema. Ajá. En los polígonos se va igual a determinar el área con respecto al número de lados que tiene. Sin embargo, en las áreas son muy diferentes las fórmulas, porque desde el triángulo que estamos observando hasta arriba cambia, porque de hecho aquí ya no adoptamos el concepto de lado, sino adoptamos ya el concepto de base y altura. Ajá. Entonces todas las figuras que tengan al menos un triángulo en su diseño se van a dividir entre dos. Vamos a activar un poquito nuestra habilidad lógico-espacial matemática, y por ejemplo en los polígonos podemos apreciar esa característica, ¿vale? Si te das la imaginación, podemos construir triángulos a partir de los vértices, o en este caso de la construcción de un pentágono o de un hexágono, ¿vale? Entonces desde ahí viene la lógica al estar aplicando este tipo de fórmulas. Y en el caso del cuadrado, ya no vamos a multiplicar el lado por 4, sino que lo vamos a multiplicar al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar multiplicando 2 veces el lado de un triángulo, 2 veces por sí mismo. ¿Ok? Entonces es así la representación de cada una de nuestras fórmulas. En el caso del círculo, el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. En el caso del rombo es la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. Y si te das cuenta en todas, que hasta también tenemos un caso curioso en el trapecio, si te das cuenta, todas o la gran mayoría se multiplican, hay un producto. ¿Por qué crees tú? Porque obviamente necesitamos representar el área como una figura o como unidades al cuadrado. Por eso necesitamos los productos, porque dentro de estas fórmulas, algebraicamente hablando, se van a empezar a sustituir lo que son en este aspecto de los exponentes. Entonces van a empezar a actuar nuestros exponentes, y es por eso que nos dan las unidades al cuadrado. Ahora, en el caso de los volúmenes, vamos a tener como que la fusión de varias figuras geométricas dentro de una. Tenemos el octaedro, también llamado cubo, que su fórmula es igual a ancho por base por profundidad de una esfera, también, que es 4/3 de pi por r al cubo, porque recuerda que pi es un valor adimensional, o sea, nunca se va a manejar en metros, mililitros, etcétera, etcétera. Es un factor adimensional. Tenemos el cono, la pirámide, y si te das cuenta aquí en todas estas, en tronco de cono, pirámide, prisma, tronco de pirámide, todos ellos tienen al final 3 productos, ¿no? O un producto al cuadrado, o una potencia cuadrada por un producto.
porque al final de cuentas se vuelve a aplicar aquí el teorema o las leyes de los exponentes en las bases, y es así como nos empiezan a dar las unidades lineales, las unidades al cuadrado o las unidades al cubo. Bien, esos son uno de los conceptos básicos de geometría y trigonometría. Ahora vamos a pasar a uno de los teoremas más importantes y más representativos de estas dos áreas matemáticas, que es el llamado teorema de Pitágoras. Y como lo vemos en la imagen, y obviamente el teorema establece que el triángulo rectángulo tiene catetos, que en este caso son A y B, y la suma de los cuadrados de los catetos van a ser igual a la hipotenusa cuadrada. Por eso son esas representaciones de los cuadritos sobre la hipotenusa. Y por cierto, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo que tenga un triángulo. Nunca vayas a olvidar ese establecimiento o esa medida, porque es así como vamos a estar trabajando a identificando los catetos, porque los catetos van a ser de dos índoles, tanto cateto opuesto como cateto adyacente, ¿vale? Pero la suma, por eso aquí en la parte inferior de los cuadritos vemos los catetos tanto A como B, y dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, salvo que de acuerdo a las leyes del álgebra no podemos estar haciendo una igualación con un cuadrado. Por lo tanto, cuando nosotros queramos calcular el valor de la hipotenusa, que en este caso es C, porque la hipotenusa, vuelvo, es el lado más largo de un triángulo. Entonces, si nosotros queremos calcular la hipotenusa, lo tenemos que hacer en unidades lineales. Entonces, habría que despejar esa hipotenusa, ese cuadrado, y el cuadrado de la operación contraria a una potencia es una raíz, y en este caso, si tengo una potencia 2, el contrario de ella es una raíz cuadrada. Bien, vamos a definir de manera más gráfica y de manera algebraica esta relación entre hipotenusa y catetos. Bien, ya lo establecimos que la suma de los cuadrados de ambos catetos va a ser igual a la hipotenusa cuadrada. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros sí tenemos los valores de la hipotenusa y necesitamos encontrar cualquiera uno de los valores de los catetos? Pues vamos a proceder a lo que te estaba ahorita comentando, que era la relación de despejar. Vamos a hacer otra vez el uso de ecuaciones de primer grado, en este caso de despejes, y tenemos la fórmula original. Nosotros podemos ver que aquí tiene un grado 2 esa hipotenusa, hay que pasarla de manera lineal. Por lo tanto, como ya lo habíamos establecido, el contrario de una potencia, sea el grado que sea, su contrario va a ser la raíz del grado que es la potencia. En este caso, si yo tengo una potencia al cuadrado, el contrario de una potencia al cuadrado va a ser la raíz cuadrada. Por lo tanto, para calcular realmente el valor lineal de una hipotenusa, la siguiente expresión se va a usar. Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. ¿Ok? Para yo calcular el cateto A, necesito de la siguiente expresión, que es igual a la raíz cuadrada de la resta de la hipotenusa cuadrada menos el cateto restante al cuadrado. Y por último, en el cateto B, pues va a ser el mismo teorema que el de arriba. Si me dan A, voy a restarle a la hipotenusa B, y si me dan el cateto B, voy a restarle a la hipotenusa A. ¿Okay? Estos son despejes, pero son fórmulas que al final de cuentas podemos usar o no, dependiendo del caso. Por eso debes de ser muy cuidadoso y poner mucha atención sobre los datos que te están otorgando. Bien, otro concepto, y hasta aquí es el último concepto que se va a abordar, sobre todo para el área de trigonometría, son las razones trigonométricas, que es donde interfiere los ángulos dentro del teorema de Pitágoras. Y tenemos al seno, coseno, tangente y sus contrarias, cotangente, secante y cosecante. Entonces, para calcular yo el seno de cualquier ángulo, que en este caso lo vamos a llamar alfa, voy a utilizar la siguiente fórmula, que es el cateto opuesto de alfa sobre la hipotenusa.
Ahora, dependiendo del ángulo que te están marcando, va a ser cómo vas a estar definiendo quién es cateto opuesto y el adyacente. Por lo tanto, el cateto opuesto de alfa que estamos observando aquí es el que está al contrario. Si alfa yo la tengo sobre la horizontal, necesito encontrar el que esté en la vertical. Por eso dice que el cateto opuesto, que en este caso sería, el opuesto sería A minúscula, va a ser es el opuesto, ¿no? O sea, y la hipotenusa pues es obviamente el lado más largo del triángulo. O por ejemplo, si voy a calcular el coseno de esta alfa, voy a ocupar el cateto adyacente de A, porque es el contrario de esta. Entonces, el cateto adyacente de A es el que está junto sobre el mismo eje. En este caso, ¿quién sería? Pues este que tenemos aquí, que sería el que está representando a B minúscula, entre su hipotenusa. El cateto, perdón, para calcular la tangente de ese ángulo necesitamos nosotros obtener el cociente del cateto opuesto de A entre el cateto adyacente de A. Para calcular la cosecante son funciones inversas, o contrarias. En este caso, la cotangente es contraria a la tangente. Por lo tanto, si la tangente es igual a cateto opuesto entre el adyacente, para la cotangente va a ser al revés, hay que invertir los valores. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Lo mismo pasa con la secante y la cosecante, respectivamente. Para la secante vamos a hacer la siguiente, vamos a dividir la hipotenusa entre el cateto adyacente del ángulo, y para la cosecante vamos a dividir la hipotenusa sobre el cateto opuesto del ángulo. Ahorita que veamos un problema, más o menos vas a ubicar cómo identificar, vas a aprender cómo identificar el cateto opuesto y la hipotenusa, el cateto adyacente sobre ángulos. ¿Bien? Entonces, estos son los conceptos y las aplicaciones y las herramientas que necesita la geometría y la trigonometría. Por lo tanto, vamos a empezar a practicar con ejercicios. Y bien, el primer ejercicio, el primer problema que tenemos es el siguiente. El área de un trapecio con las siguientes dimensiones. Vamos a calcular el área de este trapecio. Entonces, aquí tenemos la representación gráfica de lo que es el trapecio. Recuerda que un trapecio tiene base menor y base mayor y tiene una altura, que es h, que va desde este extremo hasta su base, desde la base menor hasta la base mayor. Entonces, nuestros datos son los siguientes. De base mayor tenemos 25 centímetros, de base menor tenemos 15 centímetros y de altura tenemos 20 centímetros. Por lo tanto, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que es área es igual a base mayor más base menor por la altura. Aquí tenemos un producto y dada esta suma, como de acuerdo al álgebra, tenemos que sumar términos semejantes y al final de cuentas la literal que vamos a estar ocupando va a tener el mismo grado. Es como si esos centímetros fueran x. Entonces x más x me da 2x, no me da x al cuadrado, para que no vayan a confundir esa regla. En este caso nuestras x son nuestros centímetros y los coeficientes que van a estar manejando son 25 y 15. Posteriormente, cuando se tenga esa analogía o esa relación, hay que multiplicarlo. Por eso hay un producto que en este caso es la h. Entonces, como yo ya sumé y reduje en esta parte, que son los 15 más los 25, ese resultado que yo obtengo de esta sumatoria, que en este caso son 40, lo voy a multiplicar, porque son 40 centímetros, los voy a multiplicar por 20. Y el resultado, bueno, por 20 centímetros, obviamente. Entonces, 40 centímetros que yo tengo al reducir esta parte por 20 me dan 800 centímetros cuadrados, centímetros cuadrados, porque estoy realizando un área. Ahora, ya tengo los centímetros cuadrados o las unidades cuadradas que necesito para determinar un área. Quiere decir que estoy ejecutando de buena o con un buen procedimiento esta fórmula. Ya solamente que faltaría dividir esa constante, que es 2.
Por lo tanto, el área de este trapecio es igual a 400 centímetros cuadrados. Recuerda, una vez más, unidades cuadradas son para área. En el siguiente problema vamos a calcular lo que es el volumen de un cubo. Recuerda que el volumen de un cubo se refiere, o bueno, el volumen de cualquier figura se refiere entre el largo, alto y la profundidad que se establece. Entonces es largo, alto y la profundidad. Pero en este caso, al ser un cubo, todos tienen la misma dimensión. Si hubiese sido un rectángulo o cualquier otro tipo de cuadrilátero, hubiéramos tenido que poner dos medidas, tanto de altura como de anchura, o incluso hasta tres, ¿no? De hecho, se pudiesen a veces hasta repetir valores, pero en sí se tendría que hacer una relación de tres medidas, salvo en el cubo. En el cubo no es necesario. Entonces, como cada lado del cubo es lo mismo, vamos a establecer la siguiente fórmula, la cual es el lado, la longitud que tiene el lado en este caso del cubo, multiplicada por sí 3 veces, o lo que es lo mismo, lado al cubo, que es multiplicar 3 veces a ese 12. Entonces, si multiplicamos 12 por 12 por 12, nos va a dar un valor numérico de 1728 centímetros cúbicos. No se te olvide, perímetro, si tuviéramos, por ejemplo, no tuviéramos este cubo, o solamente tendríamos un cuadrado, cuyas dimensiones igual es el 12, pero es un cuadrado, entonces tendríamos dos opciones, o sumar 4 veces el 12 o multiplicar 4 por 12. Pero ese es en el caso del perímetro y las unidades serían los mismos centímetros. En el caso del área, pues serían centímetros al cuadrado, como ya lo vimos en el problema anterior, y en el caso que estamos observando ahorita, que es volumen, podemos representarla como centímetros cúbicos o incluso como mililitros o litros. Sí se puede, porque volvemos a lo mismo, no lo veas en tu vida real como una figura geométrica, que en este caso sería un prisma o un volumen, velo como si fuera una caja de cartón. Necesitas que tenga cierta dimensión, porque a lo mejor tú vas a almacenar ropa en un electrodoméstico. Incluso si fuera una, no de cartón, pero si fuera otro tipo de caja con otro tipo de material, donde fuera diseñada únicamente para contener fluidos, entonces también podríamos usarlo como mililitros. Bien, vamos con el siguiente problema. Este ya es un poquito más complejo y dice, ¿cuál es el valor del cateto A, cuya hipotenusa es igual a 25 metros, y un cateto B igual a 20 metros? Técnicamente es un teorema de Pitágoras, el cual es igual a la fórmula original es C es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. En este caso no nos está pidiendo la hipotenusa, que aquí lo están representando como H o C, es lo mismo. El chiste es que aquí estemos estableciendo esa relación, ¿no?, que habíamos comentado, que el lado más largo de un triángulo es la hipotenusa. Entonces, como no nos están pidiendo calcular eso, nos están pidiendo calcular el valor de un cateto, que sería el que está en color azul, habría que hacer un despeje. Pero como ya hicimos las fórmulas, ya te las diseñé, pues las vamos a pasar directo, aunque el despeje sería de la siguiente manera. Si yo tengo C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, lo que es correcto o lo que se tendría que despejar es A. Por lo tanto, al yo despejar A, como está sumando la B, en ese caso el cateto adyacente, el cateto B, va a pasar del otro lado de la igualdad restando. Por eso es esta nueva fórmula o este despeje el que vamos a estar aplicando. El cateto A va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia cuadrada de la hipotenusa y el cateto B. Si lo voy a empezar a sustituir como la hipotenusa vale 25 centímetros al cuadrado, lo voy a poner en el lado de C, menos los 20 metros al cuadrado. Entonces, como tengo raíces cuadradas y potencias elevadas al cuadrado, se hace en la unidad.
Ajá. Entonces, una vez ya sustituyendo los valores adecuadamente, tenemos que las raíces cuadradas de 25 al cuadrado más, menos 20 al cuadrado, ajá, me va a dar un total de 15 metros. Porque te estoy diciendo que llevé como unidad a esos cuadrados. ¿Vale? Por lo tanto, no van a ser, cuando estemos calculando en catetos, si te dan las dimensiones, o en este caso las unidades, anótalas. Y si no, las puedes expresar como adimensionales. Por ejemplo, si yo no hubiera puesto estos 20 metros, hubiera puesto 15 U, que es lo que equivale a 15 unidades. ¿Cuáles unidades? Las que sean. El chiste es que tú estás estableciendo que hay unas unidades que pueden ser de longitud, no sé si es del sistema métrico decimal o si son del sistema inglés, ¿vale? Y por último, este es uno de los problemas más complejos, relativamente más complejos dentro del área de trigonometría, que dice, ¿cuál será el valor de A si el ángulo alfa es igual a 20 grados y la hipotenusa es igual a 9 metros? Entonces, aquí hay que establecer y hay que diferenciar. Si yo no tengo ángulos, voy a aplicar teorema de Pitágoras. Si yo tengo un ángulo, voy a aplicar identidades trigonométricas. En este caso tengo al ángulo alfa. Por lo tanto, el ángulo adyacente a él es el que está más cercano. Ajá, que en este caso sería de A a C y el opuesto sería de A a B, o de C a B, si lo quieres ver de esta manera. Por lo tanto, vamos a aplicar al seno, y el seno es igual al cateto adyacente, porque tengo el valor de C, sobre el cateto adyacente no lo encuentro, ese es el que necesito, pero tengo esta relación porque tengo obviamente el valor del ángulo y el valor de la hipotenusa. Entonces habría que hacer un despeje aquí, encontrando el valor de A. Por lo tanto, como yo sé que tengo un cateto adyacente y tengo la hipotenusa, que realmente el que tengo que encontrar es el adyacente, entonces es lo que voy a despejar. Entonces, como C le está estorbando a A, voy a pasarlo, si así está dividiendo, ¿cómo va a pasar? Multiplicando. Entonces tenemos que A es igual al seno de alfa, que en este caso alfa vale 20 grados, por los 9 metros que vale mi hipotenusa. Recuerda, lo despejé. Aquí estaba dividiendo, va a pasar del otro lado de la igualdad multiplicando, porque habíamos establecido que no pasaban con signos contrarios, sino que era con operación contraria. Entonces, si al yo sustituir el seno de 20 grados y lo multiplico por los 9 metros, tengo un cateto A de 3.076 metros. O si también lo quieres tú ver de otra manera, sería de 3.08, porque vamos a redondearle, ¿vale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar la parte de geometría y trigonometría. Espero te haya gustado el video y nos vemos en la próxima lección. Bye.